Dos, uno y al aire. Ya estamos listos nuevamente. Espero que ahora sí me estén escuchando bien. Vamos a hacer los chequeos respectivos porque la verdad no sé qué estaba pasando, no sé qué estaba sucediendo, pero ya ustedes, los seguidores que vayan entrando poco a poco, me van a ir contando cómo me están escuchando. Rosy7208 que llega por acá. Rosy, bienvenida por participar con nosotros. Vamos a ver. Voy a hacer el ejercicio con cada uno de nuestros seguidores, a ver cómo me están escuchando, a ver cómo estamos, si me están captando bien, si se está entrecortando la comunicación. Enlace corporativo ya llega por acá. Pero entonces, antes de recibir Jen García 28 también, que llega por estos lados, vamos a ir recibiendo a cada uno de ustedes. Pero sí quiero que por favor me ayuden en este live que estamos haciendo, y quiero saber si me están escuchando bien, quiero saber si están recibiendo bien. Jen García, ¿me escuchas bien? ¿Cómo me estás escuchando ahí? Hola, una feliz noche para ti. ¿Cómo me estás escuchando? Sin problemas, sin inconvenientes, está bien el sonido, puede mejorar un poco más, está pegando. Allá me vas contando entonces para dar el recibimiento y para ya hacer el enlace con la doctora y con la psicóloga Mabel Rojas. Listo, gracias Jen, gracias por tu ayuda y gracias por tu colaboración. Jenny psicóloga Mabel Rojas, que ahora volvemos por acá. Ahí no te, yo no te escucho. No sé si a mí me escuchan bien, pero yo no logro escucharte a ti. ¿Tú no me escuchas a mí? Ahí te escuché lejos, pero te alcancé a escuchar. Es que ya me está, o sea, me dicen que si están escuchando bien, yo te escucho bien, pero no sé por qué sea el sonido, muy extraño. ¿Ahí me estás escuchando mejor o es igual? Ahí te escuché un poco mejor. Bueno, Sigue por allá como un eco, pero te alcanzo a escuchar. por ahí voy a adecuar todo. Ahí me estás escuchando bien. Mientras voy a adecuar yo todo aquí, voy a ver si de pronto con el manos libres nos podemos escuchar mejor mientras van llegando cada uno de nuestros seguidores y también hacen parte de este live. Voy a conectar acá arriba un momento el manos libres, a ver cómo nos va y si podemos escuchar en estos momentos. ¿Ahí me escuchas mejor, Mabel? Ahí te escucho mejor. Ahí mejoró entonces. Perfecto. Listo, listo, listo. Entonces ya estamos con el malos libres acá. Ahora sí, nuevamente, Mabel. Ahora sí, ya bueno, ¿ya me escuchas perfecto? Sí, sin problema. Total. Bueno, perfecto. Ahora sí, disculpas por las fallas técnicas que no pueden dejar de pasar en un live de estos. Nuevamente arrancamos y devolvemos el tiempo y decimos, hola Mabel, ¿cómo estás? Feliz noche para ti. Feliz noche para ti, Pipe, y para todos los que ya están conectados y por supuesto los que van llegando. Bueno, cada uno de nuestros seguidores que siempre están pendientes y siempre dicen, no, es que no lo escucho bien, no, es que no se pegó, no, es que tal vez no se están recortando. Bueno, ustedes son los que hacen parte también de estos en vivo y nos parece importantísimo que estén opinando del tema del día de hoy. Un tema, Mabel, que bueno, cómo arrancarle y cómo hacerle la introducción. Siempre desde pequeños nos dicen que nosotros nos parecemos a nuestros padres. Físicamente dicen que tenemos rasgos que nos hacen parecer mucho a nuestra madre, que nos hacen parecer mucho a nuestro padre. Esto a nivel físico. Pero también hay personas o hay niños que van creciendo, que los van educando porque hay muchos padres que quieren que sean como ellos o quieren que sean lo que no fueron ellos. Y a esto se le suma de que muchos tenemos esos rasgos, ya sea por genética, ya sea por actitud, ya sea porque es la raíz de donde nosotros surgimos, que terminamos siendo muy parecidos y terminamos siendo muy idénticos a nuestros padres en diferentes aspectos. Y lo digo en un término indirecto o a veces así sin querer queriendo. ¿Cómo es esto de que a veces queremos o casi siempre queremos parecernos a nuestros padres? Bueno, muy bien. Debemos arrancar por entender que hay un componente hereditario en nuestra personalidad, o sea, la genética. Tenemos un 50% de papá y un 50% de mamá, eso es inevitable, pero también influyen muchos otros factores. Entonces, terminar pareciéndonos a nuestros padres, como se tituló como le pusimos a nuestro tema del día de hoy. Sí. Muchos alegamos, ¿no? No, yo no me quiero parecer, yo no quiero ser así cuando sea adulto, sobre todo en la adolescencia que estamos en como en ese voltaje hormonal y explosivo de rebelión contra los padres.
cuestionamos mucho su forma de plantear la vida y muchos llegamos a decir, yo no me voy a parecer a ti, o lo último que quiero es parecerme a mi papá o a mi mamá. Pero ese componente hereditario siempre está allí, en la genética, está también en el rol social, o sea, nuestra personalidad está influenciada por el comportamiento de nuestros padres, ahí sería lo externo, lo social, pero también por lo genético. Por eso es que muchas veces no solo nos parecemos en lo físico. Mira, yo he tenido pacientes que incluso no se crían con uno de sus progenitores y con el tiempo lo conocen o se reúnen y se dan cuenta que se ríen igual, que caminan igual, que tienen ciertos gestos para dormir, para comer. Ahí está el componente hereditario genético que de alguna manera recibimos de nuestros padres. Entonces, es una pelea a mano atada porque los genes siempre van a estar presentes, pero vamos a ir charlándolo. Eso no implica, y hago mucho hincapié en esto, eso no implica que tengamos que ser igual a ellos. Así que las personas que dicen, es que yo soy así por herencia, no, también existe algo que se llama plasticidad cerebral y lo vamos a ir planteando. Bueno, es que me parece importante este diferencial porque pues es lógico y es obvio que lo físico no se puede ocultar y lo físico uno no puede llegar a decir, ah, no, es que usted no es hijo de su padre o usted no es hijo de su madre, porque siempre físicamente van a haber esos rasgos que son imposibles de quitar, a no ser de que uno se haga una cirugía, pues sería la única manera. Pero yo creo que el diferencial que hay que marcar para arrancar este en vivo es eso que tú acabas de decir, que una cosa es que siempre, toda la vida nos vamos a parecer físicamente a nuestros padres por cuestiones genéticas, y otro cuento es que siempre hagamos lo mismo que han hecho ellos y hagamos lo mismo que ellos nos han enseñado porque pues es palabra de Dios y es lo único que podemos hacer. Así es. La herencia genética siempre va a estar presente, sobre todo en lo físico. Pues la única forma de modificarlo, porque también lo hay, es haciéndonos cirugía. Entonces mira que hasta en lo físico es posible modificarlo. Con mayor razón en lo conductual. Mucha gente dice frases como así soy yo, así nací yo, es nuestra herencia, o loro viejo no aprendí a hablar. No, la plasticidad cerebral tiene que ver con la habilidad que tiene todo cerebro. Los humanos neurológicamente tenemos la posibilidad de hacer cambios. Al hacernos conscientes de algo, lo podemos modificar. Aquí estamos hablando de actitud. Y la actitud, que es la disposición para, entonces la disposición para hacer cambios en nuestros comportamientos, más el entorno, pueden llegar también a moldear y a apoyar ese comportamiento o esas actitudes nuestras. Así que sí, yo puedo parecerme en algunas cosas a mis padres, pero también el entorno social y mi propia actitud puede hacer que lo haga totalmente diferente a papá o a mamá. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo nosotros vamos fortaleciendo y formando ese diferencial? Porque nosotros desde muy niños, Mabel, nos van educando con la educación que tuvieron nuestros padres y sus padres y viceversa, porque el foco de todo o el núcleo de todo es precisamente la familia. Pero entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a generar ese diferencial y no comenzamos a copiar, a que todo sea una fotocopia idéntica de lo que fue nuestra mamá y lo que fue nuestro papá, incluyendo las cosas buenas e incluyendo las cosas malas? Bueno, al principio no logramos diferenciarlo por la inmadurez psicológica misma, inmadurez que nos lleva precisamente a esa rebelión, a ese enojo juvenil, incluso a pensar que todo lo que nuestros padres hacen es malo. Por ejemplo, no te puedes ir a estudiar hasta que no tiendas la cama, entonces decimos, ay, tan harto, tan cansón, tan psicorrígido, pero nos encontramos muchos de nosotros, me incluyo, en la adultez, con que no sentir que la cama está destendida, por ejemplo, nos hace sentir incómodos, pero además sentimos que si la tendemos, eso al final nos genera algo positivo. Pero ¿cuándo entendemos eso? Ahí está el diferenciador del que estamos hablando. Eso lo venimos a entender cuando ya hay unos procesos cognitivos, intelectuales y la vida misma bajo experiencias. Entonces, ese diferenciador aparece posterior a la adolescencia, cuando ya empezamos a tener de alguna manera la influencia del exterior, cuando empezamos a independizarnos de nuestros padres, llegamos a otros escenarios
donde no nos van a aguantar todo, o donde incluso muchos otros de otras culturas o de otras crianzas nos llegan a incomodar estando jóvenes. El adulto joven, que arranca alrededor de los 21 años, ya empieza a tener ciertas experiencias por lo laboral, por lo universitario, muchos cambian de cultura porque se van a otro país y allí empieza de alguna manera como esa reconciliación mental con la conducta de nuestros padres y nos empezamos a dar cuenta que nos parecemos a ellos más de lo que pensábamos y ahí aparece como de alguna manera emerge esas similitudes sin darnos cuenta. Pero hablando de las similitudes, hay personas que uno se encuentra en el camino y que se sienten orgullosas de parecerse a sus padres, incluso en las actitudes más negativas. ¿Cómo hacer que esos comportamientos que uno sabe que tiene que remediar, que tiene que cambiar, que tiene que solucionar, que tiene que ver a la hora de compartir y a la hora de tener contacto con la sociedad, a la hora de tener amigos, a la hora de tener pareja, cómo no dejar que esos comportamientos nos afecten? Porque terminamos cometiendo incluso los mismos errores que pueden estar cometiendo que pueden haber cometido nuestros padres. Así es, Pipe. No sé si, no quisiera decir afortunada o desafortunadamente, sino más bien como que el proceso de la vida misma nos va llevando a aquello que hay que modificar. Entonces, cuando me doy cuenta que esa similitud está presente en mi vida y esos comportamientos son positivos, pues chévere, porque probablemente le puedo aportar a una empresa, a una familia ya que yo mismo construya. Pero cuando la similitud es negativa, cuando la actitud, el comportamiento es, por ejemplo, consumo de sustancias, violencia, cuando son cosas que pueden llegar a perjudicar el entorno, es el entorno mismo quien me puede hacer caer en cuenta de ello. Entonces, la pareja puede empezar a decirte, pero es que no hay necesidad de aventar la puerta si te enojas, es que no hay necesidad de que grites cuando no te gusta algo. Entonces, cuando empiezan esos terceros, ese entorno, a plantearnos actitudes muy nuestras, muy de nuestro temperamento y nuestro carácter, recuerden que temperamento y carácter, la suma de los dos es la personalidad. Cuando ese temperamento tan irascible o tan pasivo está amarrado a un carácter débil, o sea, me falta dominarlo, los demás me lo hacen saber de alguna forma. Me echaron del trabajo, me echó la novia, me echó el novio o se acabó mi matrimonio. Ese tipo de experiencias se supone son una oportunidad y siempre que llega un paciente a mi consulta con una ruptura, con una pérdida de trabajo, con una frustración por un proyecto de emprendimiento fallido, le digo, esto es una oportunidad porque vas a empezar a revisar qué hay detrás de eso. Y normalmente, Pipe, detrás de ello hay miedo o hay mala actitud. Entonces empezamos a revisarlo y me dice entonces alguien como, no, es que yo soy muy rígido porque así me criaron y mire a mis padres cómo les ha ido de bien. Mi padre nunca aceptó un no, por ejemplo. Aquí no la vamos a emprender contra los padres. Estamos tratando de entender que a veces muchos comportamientos de nuestros padres sirvieron en el proceso de crianza, pero ya en el proceso de autogestionarnos a veces nos toca hacer modificaciones, porque no todos los ambientes van a ser igual a la familia. Si en la familia de pronto se soportó mal genio de algún miembro, de alguno de los progenitores, psicorrigidez, y yo la adopté, yo la heredé, probablemente a mí sí me toque en otro ambiente enfrentarme a que tenga que gestionarlo, porque entonces eso me está perjudicando mi trabajo en equipo o en una relación de pareja, empiezo a darme cuenta que esa rigidez que manejo con mi pareja se parece a la que manejaban mis padres o uno de mis padres, pero tal vez mi pareja sí no está dispuesto a soportarlo o a aguantarlo. Entonces allí es donde esas similitudes emergen y yo, la única forma de modificarla es tener claridad de la oportunidad que hay en hacerlo. Si no lo veo como una oportunidad, sino que digo, no, así soy yo y punto, pues nada que hacer. Tal vez no es el momento y la vida se encargará de mostrarte nuevos caminos. Algo curioso, Mabel, que siempre hemos tratado en nuestros en vivo,
y que siempre los hemos unido o los hemos fusionado con los diferentes temas que manejamos, es que igual nosotros venimos a esta vida, pero nadie tiene un libro de guías, de enseñanzas, de reglas. Los padres, nuestros padres no los tuvieron para educarnos a nosotros, nosotros no lo tenemos para educar a nuestros hijos y viceversa. Pero a veces hay de pronto, no sé si se llaman paradigmas, no sé si se llaman de pronto situaciones o malos hábitos en las enseñanzas de los padres, como por ejemplo marcar situaciones. Te coloco un ejemplo, que por ejemplo tu papá resultó siendo infiel o resultó siendo perro, y entonces la mamá le dice a los hijos, no, es que todos los hombres son iguales, y entonces comienza a marcarse esto en la mujer o en el hombre, bueno, más que todo en las mujeres, y cuando creces llegas con ese reflejo, llegas con un miedo en que no puedes tener una relación porque ya llegaste con el chip de que todos los hombres son iguales, o sea, te marcaron con esa enseñanza. ¿Cómo son estos paradigmas que hay que romper un poquito a nivel de las enseñanzas, a nivel de pronto de los malos hábitos que nos generan nuestros padres para enfrentarnos al diario vivir? Sí, perfecto. Esas creencias también son adquiridas. Y digo creencias porque al final es la creencia de mamá. Para mamá, por su propia historia, por sus experiencias, se instauró en su pensamiento y en su realidad. Para la realidad de mi madre puede ser que todos los hombres son perros, como lo planteas, infieles, pero esa experiencia creó esa verdad en mi madre, pero no es la verdad de todas las mujeres, ni significa que realmente todos los hombres sean iguales, pero ese imaginario o esa experiencia instaurada en la mente de mamá, por supuesto que pasa a los hijos. Y las madres, las mujeres, transmitimos en mayor proporción el lenguaje, Pipe. El lenguaje de los niños se adquiere a través de lo femenino. Es la mujer, la abuela, la tía, la hermana. Son las mujeres, la maestra, las que en mayor proporción ayudamos a crear el lenguaje. Pero asimismo ayudamos a crear historias familiares, pasamos la herencia, la historia familiar a las siguientes generaciones. Yo me doy cuenta cómo fue mi bisabuelo, mi bisabuela a través de lo que mamá cuenta. Los padres también lo hacen, pero por diseño neurológico la mujer es más de la expresión, más del lenguaje, así que mamá es la encargada de transmitir probablemente ideas tanto que pueden limitar, se le llaman ideas limitantes, o ideas que pueden ayudar a extrapolar o a avanzar en un proyecto. Entonces, ideas limitantes como todos los hombres son iguales son limitantes porque no es real. Pero entonces, ¿qué debe hacer quien la recibió? Seguramente va a empezar a atraer personas porque está en su psiquis, está instaurado en su inconsciente. Así que yo puedo decir, no, yo no voy a conseguir un hombre infiel como mi padre, porque todos son iguales, entonces voy a ver qué pasa. ¿Qué puede suceder? O que no atraigo el hombre adecuado, sino precisamente al que más le huyo porque es lo que pienso, está en mi cerebro, o por el contrario, puedo yo misma ser la que impide que lleguen personas adecuadas, puedo limitarme a llegar a relaciones porque lo que tengo es miedo. De entrada, antes de tener la relación afectiva, muchas mujeres la evaden, huyen, evitan tener vínculos reales en sus relaciones de pareja con hombres porque tienen esa creencia limitante que mamá sin darse cuenta, porque no hay ninguna mamá que diga, te voy a limitar tu futuro con... No, ninguna mamá lo hace adrede. Cada mamá transmite lo que hay en su propia historia. Por eso en el hoy estamos obligados con nosotros mismos. Es una responsabilidad individual revisar esas creencias porque algunas nos van a ayudar mucho, pero otras hay que hacerle unos ajustes porque tu felicidad ya no es responsabilidad de mamá y papá. Cuando nos hacemos adultos es nuestra propia responsabilidad. Entonces podemos llamar esta parte que tú estás tratando y que me estás tratando de describir a mí y a todos los que están ahí, en que nos tenemos que convertir como un tipo de colador, en el que sí recibimos las cosas que nos están enseñando o que nos enseñaron en su momento, pero que debemos adaptarnos mucho a lo que cada persona va viviendo para así, con las bases que tenemos de nuestros padres y muchas personas, porque a veces yo veo que eso ya se convirtió en algo genérico. Hay muchas familias que solamente o sea, solamente se basan en un miembro, ya sea solamente mamá o sea solamente papá. Entonces se lleve uno por esas bases,
pero que uno mismo tenga como la actitud y también el poder de decisión de ir cambiando las cosas si no están generando cosas positivas en la vida como tal. Por supuesto, las familias monoparentales o las familias donde solo un progenitor es el que está en el proceso de crianza, pues va a tener mucha más posibilidad de influenciar el pensamiento, el comportamiento, las actitudes, la personalidad de sus hijos. Sin embargo, como te decía al inicio, muchas personas que no han sido criados por uno de sus progenitores igual puede heredar comportamientos. Yo tengo muchos casos, por ejemplo, de pacientes que han tenido o vienen de uno de sus progenitores alcohólico. Voy a poner el ejemplo del alcohol. No se crió con él, sabe que su padre fue alcohólico, está en la historia familiar. Esta persona no es alcohólica, pero tiene problemas con la autorregulación, tiene problemas con la impulsividad y finalmente detrás de una adicción hay impulsividad. Por eso es que no todo el mundo genera adicciones por más traumas que tenga. Entonces, la adicción al alcohol también está amarrada a un temperamento y a un carácter frágil respecto a la autorregulación. Entonces, tal vez yo no herede el alcoholismo, pero puedo heredar otro tipo de conducta compulsiva, como el trabajo en exceso, la comida en exceso. Entonces, por supuesto, el progenitor que se quedó, si volvemos a este ejemplo, se quedó la mamá sí la o lo crió, se parece en algunas cosas a la mamá, pero aunque nunca ha vivido con papá, puede que ni lo conozca, seguramente también hay algo allí. Entonces, por eso, acá en Enlace Corporativo, nosotros lo que hacemos es llevar a cada paciente a reconocer su historia, no para criticar a papá y a mamá, sino para abrir el libro y entonces entender quién era papá, quién era mamá, qué de eso tengo, qué de eso que ya identifiqué que tengo me sirve y qué no necesito. Lo que no necesito lo puedo dejar a un lado, no juzgando a papá. No puedo salir diciendo, no, es que mi papá era un alcohólico, mi abuelo, mi bisabuelo. No, es mi bisabuelo o mi herencia paterna tenía esta situación, pero si no la necesito, ahí entra la inteligencia emocional y ahí entra la plasticidad cerebral de la que les estoy hablando. No importa qué edad tienes, tú puedes tener 40, 60, 70 años y más, y aún así puedes hacer un cambio en tu actitud, porque eso tiene que ver con la responsabilidad racional de modificar ciertos comportamientos que a lo mejor traes de tu familia, pero que no necesariamente tú necesitas mantener. Bueno, me parece interesante que ampliemos ese término y ese tema, Mabel, relacionado con la plasticidad emocional. ¿Cómo nosotros hacemos o cómo nosotros definimos como tal esa plasticidad emocional en nuestras vidas? La plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, okay. Lo que pasa es que incluye lo emocional. La plasticidad cerebral es como decir que siempre puedo moldear, por eso se usa la palabra plasticidad como una plastilina, o sea, yo siempre puedo moldear mi conducta, porque aunque yo venga de familia mal geniada o de familia con temperamento, por ejemplo, colérico y actitudes biológicas impulsivas, con predisposición a la agresividad, eso no implica que yo tenga que ser agresivo, porque al final el carácter que es psicológico debe dominar el temperamento. El temperamento es la reacción biológica. Yo puedo ser reactivo ante algo que me moleste, pero esa reacción puede ir mediada o controlada por el carácter. El carácter es psicológico, no nacemos con carácter, se va forjando. Normalmente no somos conscientes del tipo de carácter que tenemos, sino en la adultez. Yo tengo pacientes de más de 50 años que no sabían que su carácter era moldeable, o sea que lo podía dominar, creían que ellos eran así y punto. Y al entender que el carácter es psicológico, pues puedo hacer una revisión. Bueno, ¿en qué me parezco? Si yo también soy impulsivo, si yo también tengo predisposición a ser agresivo o agresiva, ¿qué voy a hacer la próxima vez? Ahí racionalmente empiezo a tomar acción. O sea, yo decido si sigo siendo violento, yo decido si adopto conductas adictivas, yo decido si soy infiel.
Ese tipo de cosas tienen que ver con la plasticidad cerebral porque hay una toma de conciencia para yo moldear mis comportamientos que supuestamente son parte de una herencia, o sea que estaban acá implantados. No, los puedo moldear. Bueno, y hablando de esa plasticidad, cuando de pronto la persona, el hijo o la hija, están tan involucrados con sus padres que los mismos padres manipulan en cierta forma las actitudes y las decisiones de las personas, de los hijos, ¿cómo sería? Bueno, aquí ya entramos como a otro esquema psicológico familiar y es que una cosa es que yo herede comportamientos de papá o mamá, actitudes, tenga la predisposición biológica a ciertas cosas que mis padres han hecho, pero ya otra cosa es que uno de mis padres empiecen a manipular mi actitud, mis decisiones, ¿sí? Ya aquí estamos hablando de una violencia psicológica que normalmente no se ve como tal, pero lo es, porque estoy quitándole a mi hijo la oportunidad de crecer, de desarrollar su propia identidad. Está bien que pongamos unos parámetros. Los chicos, sobre todo los primeros 14 años, deben crecer bajo reglas claras, no bajo autoritarismo, sino bajo reglas, bajo un líder que tenga, que el chico pueda admirar. Cuando somos adolescentes nosotros podemos llegar a respetar a nuestros padres, pero debe haber admiración detrás de eso. Si en el fondo no admiramos a papá y a mamá, va a ser más fácil que nos rebeldicemos. Y a muchos nos pudo haber pasado, ¿sí? Eso es lo que sucede en la adolescencia. Pero entonces, si desde muy niño yo crezco con esa sombra, normalmente un padre manipulador en el fondo tiene miedo. Entonces necesita controlar su hijo desde pequeño porque ese propio progenitor no ha resuelto cosas. Entonces, tener ese hijo o esa hija se vuelve en la razón de vivir, pero desde la necesidad de tenerlo allí para siempre, no desde la concepción racional y saludable de voy a criar un hijo, voy a entregarle herramientas para que le sirva a la sociedad, para que sea feliz. No, necesito este hijo para que me haga feliz a mí. Y ya hemos hablado de los apegos, y ya hemos hablado acerca de yo no puedo buscar mi media naranja en otro. Mi media naranja soy yo mismo, tengo que ser naranja completa. Y si yo me hago un padre de familia con sensaciones de estar incompleto, pues un hijo se podría convertir en ese agente que llene mi soledad, pero voy a terminar haciéndole daño. Y aquí hay manipulación, y esa manipulación se vuelve violencia psicológica porque impido el libre desarrollo de su personalidad. Por ejemplo, en este punto, ¿cómo hacemos o cómo puede llegar a ser un hijo para darse cuenta que sus padres lo están manipulando o que simplemente están queriendo que hagan las cosas como quieren ellos, más no como deberían ser o como los hijos quieren? ¿Cómo se da cuenta? Normalmente no nos damos cuenta que estamos siendo manipulados en la adolescencia. En la adolescencia nos molesta son las normas y podemos decir, tú me estás manipulando, pero es más buscando no asumir la regla, ¿sí? Entender que estamos siendo manipulados es más cuando hay una conciencia más clara. Después de los 21 años neurológicamente podemos tener más niveles de maduración, aunque hay personas que nunca maduran emocionalmente, pero desde lo biológico, después de los 21 o 25 años ya hay más conciencia, ya he salido un poco de casa. Ahí, por ejemplo, me puedo dar cuenta, si yo tengo 25, 30, 40 años y todavía mis padres me lo resuelven todo, esto no es saludable. Y aquí, aunque yo no quiera, ya la vida me lo está mostrando. Porque se supone que después de los 25 años tú ya debes haberte independizado de papá y mamá, así vivas en la misma casa. Tú ya debes lavar tu propia ropa, tú debes ir y volver, resolver tus asuntos, tomar decisiones aunque tengas que informar porque vives en la casa de tus padres. Pero si tú a esa edad todavía tienes que preguntarle a tus padres qué te pones, cómo haces con la novia o con que a dónde vas si mejor vas al restaurante o mejor vas al bar, si hay decisiones muy personales que a esa edad tus padres aún toman, aquí habría que mirar si es que se forjó en ese individuo un apego ansioso, al punto de hacerse adulto físicamente, pero psicológicamente seguir amarrado a papá y a mamá. Entonces aquí podría haber una manipulación consciente o inconsciente de los padres por miedo a que su hijo crezca.
Bueno, importante tenerlo en cuenta. Ya saben, nuestros seguidores y las personas que están con nosotros participando en este live, que pueden hacer sus preguntas, pueden contarnos sus anécdotas, si sienten que en algún momento ustedes se parecen a sus padres por cuestiones naturales o por cuestiones forzadas, si en algún momento les ha pasado algo por el estilo. Por ejemplo, tenía una anécdota que estaba por acá, que ya te voy a compartir, Mabel, de una de nuestros seguidores que está por acá. A ver, yo la reviso. Mientras dice Marigar73. Uy, soy la heredera del mal genio de mi mamá y odio verme tan parecida a ella. Por ejemplo, mira, son cosas que uno a veces no está buscando, pero que indirectamente terminamos siendo muy parecidos a estas actitudes, el mal genio, de pronto que alegan mucho, de pronto que son muy irascibles, bueno, en fin, todas estas situaciones que a veces nosotros de grandes todavía también hacemos como lo hacían ellos o como lo hacen ellos. Correcto. Entonces mira la importancia de la inteligencia emocional acá, porque ella nos está diciendo, soy la heredera del mal genio de mi mamá, ok. Más que del mal genio, es de la actitud, ¿sí? Heredo esa actitud. Biológicamente podríamos hablar de una predisposición a alterarse fácil, ¿sí? Alterarme fácil no significa mal genio, sino reacción, una reacción biológica a ser impulsiva, a alterarme. ¿Cuándo lo convierto en mal genio? Cuando ya hay una racionalización, entonces me enojo, frunzo el ceño, no le hablo a la gente o contesto mal, aquí ya hay unas interpretaciones. Entonces ella heredó, tal vez en la genética, esa predisposición, pero además heredó el comportamiento social que vio en la mamá. Ahora, la inteligencia emocional nos dice que es la habilidad para resolver o gestionar o administrar las emociones. Entonces, tal vez de niña ella no lo entendía, de adolescente pues menos porque estaba en el juego hormonal, pero ahora es adulta. Si tú que nos acabas de escribir eso, tienes más de 20 años, ya tienes toda la oportunidad para hacer un cambio de actitud. Eso se llama plasticidad cerebral. Caigo en cuenta de esto, ok. Ella biológicamente siempre va a tener esa predisposición, siempre va a estar lista para la reacción, pero ella puede dominar esa predisposición genética, biológica, con el pensamiento, o sea, con su carácter. Ella puede dominar esto y eso es plasticidad cerebral y eso es inteligencia emocional. Entonces, una de las situaciones que podemos desde ya, con este live, con este tema que estamos nosotros tratando el día de hoy, es tumbar ese cuento de que yo soy así porque mi mamá es así, o yo soy así porque ella me enseñó que es así, yo soy así porque yo la veo siempre así. O sea, no buscar como siempre lo hacemos, como es costumbre, culpables en otros y en este caso en los papás, sino tener en cuenta de que yo si soy de mal genio fue pues porque yo decido ser de mal genio, si yo soy perezoso es porque yo decido ser perezoso, si yo soy buena gente es porque yo decido ser buena gente. Exacto. Incluso, volviendo al tema de la manipulación, si yo soy ya consciente de ser manipulado o manipulada, es mi decisión como adulto. Ya no puedo responsabilizar a mis padres de lo que heredé de ellos. Ahora debo yo volver al libro y reviso qué me sirve, con qué me quiero quedar y con qué no. Es tu responsabilidad. Entonces decir, es que yo soy así. Loro viejo no aprendí a hablar, es que es herencia de la familia, es que en mi familia siempre ha habido separaciones y por eso yo también me separé. No, es que en mi familia siempre ha habido hombres infieles y por eso yo soy infiel o elijo hombres infieles o yo misma puedo ser infiel. No, yo no tengo que sencillamente repetir la historia de mis padres si me hago consciente de ello. Así que es una responsabilidad y esto es un... ¿cómo se dice cuando uno le pasa copia a los amigos? Esto es un chancuquito que le paso a todos los que están en pareja. Cuando tu pareja te dice es que yo soy así o usted me conoció así, eso es falta de compromiso en la relación, porque la indiferencia es una de las cosas que no se puede trabajar en una relación de pareja. Ser indiferente es decirle al otro, esto es lo que hay, punto. Nada, esto no es lo que hay. Entre dos, que cada uno se resuelve, entre dos podemos caminar. Pero si yo le digo a alguien, usted me conoció así o así soy yo, lo que le estás diciendo al otro es, no me interesa lo que usted piense. Entonces, ahí hay indiferencia y la indiferencia es muy difícil de mantener sana o en equilibrio o en el tiempo una relación de pareja.
quiero hacer un paralelo, Mabel, con algo que acabas de decir y es lo relacionado con sí, uno tiene a la hora del té el poder de tomar las decisiones que más le convengan a uno mismo. Pero creo que en algunos momentos, y lo hemos hablado mucho, cuando, por ejemplo, uno atrae relaciones de pronto tormentosas, relaciones malucas, relaciones que son las mismas siempre, tú en algún momento me dijiste, y si no me lo dijiste, me disculpas, que mucho de eso puede tener que ver con cosas de la niñez, con aspectos que de pronto en algún momento nosotros mismos atraemos ese tipo de cosas y son de pronto cosas que no se resolvieron en ese momento y que estamos nosotros todavía cargando en la actualidad. ¿Eso tiene algo que ver con eso que precisamente estamos tocando en este momento? Sí, Pipe, yo creo que sí te lo he dicho en tantas conversaciones de años que tenemos en radio o Sí. ahorita en los live. Eh, Efectivamente, nuestra forma de relacionarnos con la pareja está muy asociada a la relación de pareja de nuestros padres, haya sido buena o mala, incluso si no existió. Todo eso está influenciándonos, está en nuestro psiquis, se queda como un mapa mental, ¿sí? Y por eso los 7 primeros años son tan importantes. No porque la adolescencia o hasta los 12 o los 11 no sean importantes, siempre es importante todo, pero en los 7 primeros todo es inconsciente, porque para el niño todo es nuevo, entonces el niño no sabe si es bueno o malo. A los 7 adquirimos conciencia, antes de los 7 todo lo que llega a nuestro cerebro lo recibe. Que después lo interpretemos qué fue lo bueno y qué es lo malo es otra cosa, pero esos primeros 7 quedan como instaurados, como una impronta, una marca en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente. Entonces, si yo lo que escuché o lo que vi, lo que experimenté fue una relación de pareja de golpes, de gritos, de infidelidad, la posibilidad de yo tener lo mismo en mis relaciones de pareja de adulta son muy altas. Pero volvemos a nuestra plasticidad cerebral. Si yo ya soy consciente de esa realidad, esa fue la realidad de mis padres, no estoy para juzgarlos, pero si papá y mamá tuvieron una relación que hoy en día denominamos tóxica, pues es mi responsabilidad revisar de eso que estoy repitiendo. Entonces, si yo estoy atrayendo a mi vida personas que me hacen sufrir y mi mamá sufrió, pues tengo que revisar qué pasa allí y empezar a hacer un trabajo consciente. Eso es aperturar la mente. Tener mente abierta no es tragar entero y copiar todo. Tener mente abierta es tener la claridad de revisar cuál es mi realidad, qué estoy viviendo, qué puedo modificar, qué necesito descartar y con qué me quedo. En esa revisión o en esa introspección, porque necesito revisarme a mí, no a mi pareja. La pareja que elegí, quien llega a mi vida, así sea hacerme daño, es porque yo de alguna manera lo elegí. ¿Por qué elijo personas que me hacen daño? Porque hay algo en mí que lo atrae. Hasta que lo hago consciente, identifico de dónde viene, pues no lo podré resolver. Pero si soy consciente de eso, mi plasticidad cerebral me permite hacer cambios. Y ahí está. Bueno, entonces tenemos que aprender de ese tipo de cosas, pero eso quiere decir que nosotros mismos somos los que tenemos la última palabra y tenemos el último, como quien dice, la última decisión para no repetir precisamente eso y no caer siempre en el mismo hueco. Porque a veces el típico dicho que uno dice que uno no cae en el mismo hueco 2 veces, que uno, a pesar que uno tiene que aprender de los errores, porque la idea es que uno siempre tiene fallas, siempre tiene equivocaciones, pero hay personas, y no lo digo puntualizando que siempre seamos así, hay personas que nos equivocamos y nos seguimos equivocando y nos seguimos equivocando y a pesar de que tenemos ahí el espejo con nuestros padres o tenemos el espejo de relaciones y de equivocaciones anteriores, pues no resolvemos y no arreglamos o no cambiamos eso que nos está afectando. Así es. La respuesta a esa pregunta es sí. O sea, yo sé que esta es una de las cosas más difíciles de entender y sobre todo en terapia, sí que causa frustración cuando un paciente me dice, dígame, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que no me sean infiel? ¿Cómo hago para que me respeten? Le digo, la única forma es que te hagas cargo. O sea, no hay nada afuera, no es tu pareja quien debe cambiar. Eres tú que debes revisar por qué atraes ese tipo de personas o de situaciones, porque no siempre es con la pareja. Yo tengo muchos pacientes que me consultan porque siempre atraen jefes maltratadores o jefes que abusan de la confianza.
Entonces los empiezo a llevar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde estuvo en la impronta? ¿Dónde estuvo ese evento psicológico infantil donde tú capturaste esa imagen? Porque normalmente es una proyección de algo que viviste de niño. Así que eso ocurre igual con la relación de pareja. No es tu pareja la que debe cambiar. Que en la marcha, si tu pareja se da cuenta que te puede perder y que tú ya no estás dispuesto a soportar ciertas cosas y cambia, magnífico. Pero tú no debes hacer ni un proceso terapéutico o buscar ayuda para que la pareja cambie. Debes hacerlo es para revisar por qué estoy en esta relación que me está enseñando. Muchas veces estando en terapia, la persona, digamos que hace clic con muchas cosas de su pasado, las empieza a enfrentar y termina divorciándose, eso es verdad. Pero también hay otros que hacen clic, se lo comentan a su pareja y su pareja dice, oye, sí, sería interesante también revisarlo, el divorcio no es la opción y además no quiero que sufras. Así que la pareja se pone en un acuerdo, ninguno obliga al otro, porque una terapia no puede ser obligada. Me llegan muchos caballeros, ¿usted por qué está aquí, señor Felipe? No, pues mi esposa me trajo. Mi esposa me mandó. Pero cuando los dos deciden que hay una oportunidad para la relación de pareja, porque quieren estar juntos, no por los hijos, sino por ellos, entonces las experiencias terapéuticas son hermosas porque los dos se disponen individualmente, cada uno a revisar qué trae de su costalito, de su herencia, qué está trayendo a esta relación, y entonces miran con qué se quedan y miran qué descartan. Al final para eso es un inventario, Pipe. Un inventario en una empresa es eso. ¿Con qué nos quedamos y qué dejamos ir? Importantísima la pregunta que nos hace Denis Di 1111, que igual en cierta forma ya la hemos contestado, pero es muy puntual diciendo, pero ¿cómo nos damos cuenta qué fue lo que nos afectó cuando niños? Porque hay muchas personas que no tenemos memoria de lo que pasó o de lo que pasaba en la relación de nuestros padres, y entonces ¿cómo nos damos cuenta precisamente de esta afectación, Mabel? Ok, cada profesional, aquí te voy a hablar, Denis, de si vas a una consulta. La forma más apropiada sería buscar un profesional que te ayude en esto, un profesional en psicología, en desarrollo humano, que te ayude a mirarlo. Hacerlo solo sería cuestión de empezar a revisar ese inventario, o sea, ¿cuál fue mi vida? ¿Cuál fue la niñez de mi papá, la niñez de mi mamá? ¿Qué pasó cuando se unieron y me tuvieron? Entender eso me ayuda también a procesar algunos elementos de mi niñez y a entender por qué me sucedió eso. ¿Por qué papá se fue? ¿O por qué mamá, por qué percibí la muerte de mamá como un abandono? Todas esas cosas tienen mucho que ver con la adultez, pero para eso hay que ir a revisar la historia. Ya directamente en un proceso terapéutico, cada profesional tiene metodologías, específicamente en mi caso es revisar la historia infantil. Incluso yo llevo a que revisen la historia infantil de sus padres, porque entender la infancia de nuestros padres nos ayuda a entender sus comportamientos con nosotros. Y allí nos damos cuenta, volvemos al inventario, con qué me puedo quedar heredado de ellos y qué sencillamente dejo allí o aprendo a dominar si está instaurado en mi biología. ¿Qué aprendo a dominar para que no salga? Porque no sirve que salga. Pero es un tema de hacer conciencia, de hacer un trabajo terapéutico, y en mi caso personal lo hago a través de la historia de vida. Profundamente nos metemos como en una especie de radiografía, a mirarlo, y debe ser apoyado por un profesional. Hay personas que entran en crisis al encontrar estos datos. Hay gente que dice, no me acuerdo. Quiero hablarles de esos olvidos. La neurología, la psiquiatría y todas las ciencias del comportamiento humano hablan acerca de que el ser humano puede recordar de los 3 años en adelante. Incluso se ha encontrado en pacientes que recuerdan el primero y el segundo año. Cuando yo no recuerdo esos primeros años, hay gente que me llega que no se acuerda hasta los 7 o hasta los 9. Es porque hay algo que puede que no sea tan grave, pero para ese niño fue tan importante que se bloqueó ese recuerdo. Entonces, pudo haber sido una sola cosa sencilla, pero ocurrió a mis 5 años. Yo bloqueo toda la época de mis 5 años por un solo evento. Entonces, no, pero es que yo no recuerdo nada.
algo sucedió. Entonces, ¿cuál es el recurso allí? Preguntar a la familia, si tenemos confianza con los padres. Bueno, papá, mamá, contame qué pasó cuando se embarazaron de mí, cómo fue la historia de mi nacimiento, cómo fue tu infancia. A veces no está papá o mamá, o no tengo la confianza, entonces tíos, abuelos, personas cercanas que sepamos que nos pueden dar una información idónea, adecuada, y que no voy a afectarlos emocionalmente, porque hay familias que se afectan cuando se empieza a preguntar acerca de esto, ¿no? Y si definitivamente no tenemos esa confianza con la familia y con los padres, y los padres no están, ¿hay alguna otra manera de pronto de sacar esta información o de por lo menos tratar de buscarla para recuperarla? ¿O definitivamente no hay otro método para hacerlo? Porque pues si no tenemos cómo indagar con las personas que de pronto estuvieron en estos momentos, estuvieron en esas situaciones. Hay algunas técnicas que tienen que ver con hacer regresiones. Estas técnicas tienen que hacer las personas muy ilustradas en ese tema, profesionales ilustrados, porque tiene que ver con la manipulación del cerebro, con la manipulación de recuerdos instaurados en etapas muy, muy primarias de nuestra vida. Y cuando lo hacen personas que se dicen ser terapeutas, con todo respeto lo digo, pero es que me llegan muchos pacientes que han pasado por terapeutas que les han hecho más daño que hacerle un favor, porque hay personas que aprenden técnicas, digamos, autodidácticamente, y se van a atender pacientes, les hacen hipnosis y una cantidad de cosas, y cuando el paciente entra en un proceso de crisis, como no tienen herramientas terapéuticas profesionales, no saben cómo contenerlos. Y terminan generando más fobias o más ansiedad, terminan enfermando más al paciente de lo que le llegó. Entonces sí hay diferentes técnicas, pero la deben hacer personas idóneas, preparadas, certificadas para esto, no certificadas con un curso. Estos son profesionales que se preparan en años, ¿sí? Deben conocer mucho el cerebro humano, cómo funcionan las glándulas, cómo funcionan los hemisferios, cómo funciona, por ejemplo, por qué en el cerebro, en la corteza prefrontal se organizan las emociones, qué pasa si se golpea. Esto lo debe conocer alguien que estudie o medicina, o psicología, o psiquiatría, y que se especializa en procesos hipnóticos y regresivos y otras cosas. No lo uso mucho, respeto mucho esa área, precisamente por lo delicado que es. Entonces aquí en Enlace Corporativo lo que hacemos es que si no tenemos recursos humanos en familiares o amigos que hayan conocido nuestra niñez o la niñez de nuestros padres, trabajamos con la intuición del paciente. Hay algunos ejercicios a través de fotos, a través de una meditación, meditaciones dirigidas con respeto, con ciertas técnicas, le permiten al paciente ir recordando momentos. Incluso mira que hay algo muy especial en el cerebro humano, y es que cuando mis pacientes empiezan a hablar, va apareciendo el recuerdo, o yo les dejo algunas tareas y me dicen, imagínense que me acordé de algo que en mi vida había vuelto a aparecer. Y es sencillamente porque nuestro cerebro empieza a activarse con las técnicas terapéuticas que los profesionales tenemos para ello. Bueno, qué interesante, Mabel. Una pregunta que me surge ahora relacionada de por qué intentamos o nos parecemos tanto a nuestros padres. ¿Qué tan positivo, o de pronto si es negativo, pues también me lo dices, es que seamos tan buenos amigos, compas, parceros, panas de nuestros padres? ¿Eso termina siendo bueno o termina siendo malo, o cómo debe manejarse? Tema álgido, sobre todo en las escuelas de padres que hago, porque hay un imaginario, Pipe, y es que muchos padres contemporáneos, o sea, los que somos padres en este momento, entre los 30, 40 años, venimos tal vez de crianzas donde le teníamos miedo a papá y a mamá, que la correa, que la chancleta, había menos confianza de preguntar ciertas cosas, pero pasamos de tenerle miedo a nuestros padres a tenerle miedo a los hijos. Entonces, en ese orden necesitamos como la aprobación del hijo, ¿no? Que no se enoje conmigo, que yo sea su mejor amigo. Pero si nos vamos a la realidad, yo siempre me van a escuchar, parémonos en el principio de la realidad.
El principio de la realidad es que la palabra amigo no tiene que ver con direccionamiento, liderazgo. El amigo es un partner, es un par. Entonces, por eso nuestros amigos normalmente son contemporáneos. Mi padre como mínimo me debe llevar 14 años, de ahí en adelante, 14, 20 años, o sea, imagínate un papá, los hombres y mujeres podemos ser padres a los 14 años. Una vez menstruamos podemos ser padres, pero digamos que después de los 14, toda mujer y todo hombre biológicamente ya está listo para ser papá. Neurológicamente no, pero biológicamente sí. Entonces, siempre nuestros padres no pueden ser iguales, ni en edad, no lo son, es imposible, y por ende en actitudes y maduración psicológica. Entonces, si un papá quiere salir a la fiesta con el hijo, vestirse con el hijo, igual que el hijo, fumar con el hijo, tomar con el hijo, esto en el proceso madurativo, neurológico y psicológico puede hacer un daño. Incluso me llegan familias donde el hijo o la hija no ve al padre como autoridad, y si no hay una autoridad, el cerebro no logra autorregularse. Entonces son hijos que fácilmente pasan límites. Cuando no hay una autoridad en casa, yo no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de autoridad, o sea, un líder que aunque me hable con cordialidad, aunque sea amistoso para acercarse a mí, yo sé que no es mi amigo. Mi amigo me hace el cuarto, mi amigo incluso me puede decir una mentira con tal de que yo no sufra. Pero mi padre y mi madre, ese líder, siempre va a querer mi mejora, mi transformación. Y si es un líder, es porque no tiene miedo a mi enojo, porque soy su hija. Entonces, desde el amor, ese líder me va a decir, no sales hasta las 3 de la mañana porque tienes 11 años. Pero si es mi amigo, me va a decir, hágale pues, pero que sea la primera vez, y la segunda vez, bueno, que sea la segunda vez, y en esa se le va pasando, pero no hay un líder. Entonces, no es saludable ser el amigo. Una cosa es que mi hijo tenga confianza en mí, pero la palabra amigo tiene una trascendencia tan importante y tiene una significación que trasciende el rol del padre. El padre debe ser la persona a la que yo puedo hablarle, pero no porque me acolita todo, no porque me alcahuetea todo. Y un amigo sí me puede alcahuetear, es normal. Mira qué pasa, y precisamente de eso te iba a hablar antes de que lo comentaras, que por lo menos en las relaciones actuales, las mujeres cuando son madres muy jóvenes, pues se tienen esa diferencia de apenas, estamos hablando nosotros 15 años, 20 años, pero igual se ven muy jóvenes y tienden a precisamente acompañar a sus hijas o los padres a sus hijos a fiestas, a reuniones, a de pronto querer ser como iguales, y a veces como que eso puede generar ese impacto cuando, por ejemplo, le dicen por ahí que encuentran en la calle, ah, no, pero es que tu hermana es muy bonita, no, no es mi hermana, es mi mamá. O sea, ese tipo de cosas que tienden como a ser de pronto muy inocentes o de pronto muy frescas y, ay, sí, chévere, pero mira que en el contexto psicológico, tú me lo estás remarcando, pueden llegar a marcar diferencias, incluso un poquito de, ¿cómo se le llama eso? Encuentros entre padre e hijo o madre e hija a la hora de llevar un poquito como el liderazgo, de decir, ah, no, es que yo me veo joven y entonces puedo hacer pues las cosas que quiera y puedo entonces perder un poquito esa autoridad que se debería marcar en los padres para con los hijos. Correcto, es que estamos en una sociedad donde se asume que autoridad es igual a jartera, es igual a maltrato. No, la autoridad es la habilidad para poner reglas, hacerlas cumplir y llevar al hijo a una estructuración de personalidad equilibrada. Cuando un chico crece sin reglas, tiene más posibilidades de consumir drogas, de delinquir, incluso de estropear su propio proyecto de vida porque no tiene regulación. Si no me regulan en casa, si no tengo horarios, eso es autoridad, poner horarios, poner reglas, poner responsabilidades de acuerdo a las edades. Si yo crezco sin eso, mi mente no va a saber dónde poner un límite. Y si mi mente no sabe dónde poner un límite, fácilmente caigo en drogas, fácilmente caigo en conductas inadecuadas, bizarras, inapropiadas, y fácilmente acabo con todo mi proyecto. Así que no es que el padre o la madre no pueda ir a una fiesta. Ok, sí, puedo tener una madre joven, pueden creer que es mi hermana, porque efectivamente una mujer puede tener su hijo a los 17 años,
pero también yo puedo tener un hermano a los 17 años. Entonces, es verdad que puedo pasar por hermana o hermano de mi hijo, pero eso no significa que tenga que comportarme como la edad de mi hijo. Es ahí donde se desdibuja, cuando muchos padres y madres, por caerle bien a los amigos, por tener al lado al hijo, terminan vistiéndose igual, queriendo actuar como los hijos. Entonces los amigos de la mamá, del hijo, son los mismos amigos de la mamá y salen a rumbear, pero no se alcanza a ver la diferencia. Una cosa es que mi mamá esté en la fiesta, coincidimos o es una fiesta a la que vamos, mi mamá está en la misma fiesta, pero es muy diferente a que esté en mi grupo de amigos, a que esté en el proceso, en la jerga, en el trato. Debe haber esa diferenciación porque eso le ayuda a los hijos a tener más equilibrio a la hora de sentirse seguros en la vida. Si mi padre es igual a mí, ¿dónde está esa figura a la que yo puedo acceder cuando tengo susto? Si mi padre está en las mismas condiciones. Es un tema del inconsciente. Pero ¿qué sucede cuando cuando algunas familias tienen esta dinámica? Son jóvenes o jovencitas que pueden llegar a tener más dificultades para tomar decisiones en la vida, porque su padre no le genera realmente confianza, porque su padre es igual. La confianza se genera cuando hay seguridad, y para dar seguridad a un hijo, de alguna forma tengo que aparecer por jerarquía como el líder. Si esta jerarquía se tumba, precisamente esto es lo que le hace daño a la estructura psicológica, porque el ser humano necesita tener un líder para que cuando llegue el momento de desprendimiento, esto que el líder me ofreció me sirva para precisamente yo enfrentar la vida. Por eso empezamos hablando del ejemplo de la cama. Si a mí me enseñan a tender la cama desde los 5 años, seguro que cuando viva solo o sola, el tender la cama me permite agilizar otras cosas, me da también orden mental y otra cantidad de elementos que solo voy a analizar cuando soy adulto. Pero entonces, ¿quién me lo enseñó? Un líder. Mi partner no me va a obligar, mi partner no me va a poner eso como una responsabilidad. Mi pana me dice, ay, deje esa cama así. Por eso no debemos ser amigos de los hijos. Bueno, buen punto es, sí, buen punto. Creo que eso es una buena manera de definir esta situación. Ya para entrar en la parte final de este live, Mabel, entonces, tocaste una palabra que me parece importantísima. ¿Cuál es el equilibrio que se debe manejar entonces a la hora precisamente de tener nuestra propia actitud, nuestras propias decisiones y no tomar decisiones o no querernos parecer a nuestros padres, tanto en lo bueno como en lo malo? Bueno, yo lo que les diría en resumen de este live hoy es que dejemos de pelear con no parecernos a papá y a mamá. Partamos de la premisa acerca de que los genes no son finalmente el resultado. O sea, yo genéticamente me puedo parecer, pero no por eso el resultado tiene que ser igual al de papá y a mamá. O sea, los genes no son un guión en la novela de la vida que yo tengo que asumir estrictamente con puntos y comas y puntos aparte. No, los genes no son un guión y no son el resultado final. Los genes son parte de mi herencia, pero aún la genética se puede cambiar cuando yo conscientemente puedo, con mi plasticidad cerebral, hacer un cambio de actitud. Entonces, vengo de una herencia, es real, pero siempre podré modificarla. Así que es mi responsabilidad hacerlo diferente. No es hacerlo mejor, es hacerlo diferente. Porque si a mi padre, si volvemos al ejemplo del alcoholismo, si mi padre fue alcohólico y no le fue muy bien, yo puedo hacerlo diferente. Decir sencillamente es que es una herencia, es más bien una forma de huir. Y huir siempre será el camino más corto, pero el más perjudicial. Así que es una responsabilidad individual. Normalmente lo hacemos ya en la adultez, no importa cuándo lo hagas. Si esta charla de hoy te está mostrando la oportunidad, pues tenías que escuchar esta charla. No fue al azar. Algo necesitabas escuchar y es tiempo de hacerlo. Nuestra felicidad no es responsabilidad de nuestros padres, es responsabilidad personal. Bueno, perfecto. Yo sé que tú ya contestaste esta pregunta, Mabel, pero Jen García la hace de manera muy puntual y yo creo que se la podemos responder también de manera muy puntual.
¿por qué normalmente se adquieren de nuestros padres las cosas malas? Se adquieren por comportamiento o por lo social, porque lo veo, aprendizaje vicario, veo lo que hizo papá. También puede estar en mi herencia biológica, tener la predisposición a ciertos comportamientos, pero tenemos plasticidad cerebral, o sea, la posibilidad de hacer cambios. Para eso es actitud, es responsabilidad y es carácter fuerte. Carácter es dominio propio. Si yo decido cambiar eso de mi padre o de mi madre, que no es muy positivo, seguro lo puedo hacer. Tiene que ver con mi disposición. Pero si busco excusas o sencillamente digo, es que lo heredé de mi papá, pues ahí estoy diciéndole a mi cerebro, tú no tienes plasticidad cerebral, o sea, no es culpa de mía, no es responsabilidad mía, es culpa de mi papá, es como poner la culpa afuera. Y eso nunca nos llevará a la transformación. Bueno, perfecto, Mabel. Recomendaciones para todos nuestros seguidores, para los que están viendo y los que verán posteriormente el live. Recuérdala a todos, definitivamente, porque es la campaña que siempre hacemos para que nuestros seguidores, para que las personas no se queden callados, pero no denuncien tampoco, sino que se vayan a tratamiento, se vayan a terapia y aprovechen el conocimiento que tiene todo el equipo de Enlace Corporativo y tú también como una de las partes esenciales de ahí. Bueno, denúncielo, pero frente al espejo, frente a usted mismo, y diga, ok, entendí que soy mal geniado, o soy desordenado, o soy infiel, incluso soy depresivo, porque lo traigo como herencia. Listo, pero ¿qué voy a hacer? Si ya entendí que puedo hacerlo diferente. Traigo esta herencia comportamental o biológica de mis padres, pero ¿cómo voy a hacer para administrarla en mí, no en mis padres? Yo no puedo esperar que mi padre deje de ser mal geniado, o deje de ser alcohólico, o deje de ser infiel. Lo debo trabajar es acá. Entonces es mi responsabilidad. Ya les dije, los genes no son el destino, son parte de nuestra construcción humana, pero el destino lo decido yo. ¿Cómo? De acuerdo a la actitud, de acuerdo al entorno y de acuerdo a la decisión que decida tomar para manejar mi vida. Así que la recomendación es, hazte cargo. ¿Quieres ser feliz? Resuélvete, revísate, autogestiónate, autoevalúate y busca ayuda si es necesario. Y la ayuda la adquieren en Enlace Corporativo, se pueden comunicar con ustedes, recuérdale las redes sociales, los teléfonos para que también hagan y busquen esa ayuda, no cuando ya estén en el punto final y como quien dice ya en las últimas, sino que lo hagan con tiempo. Correcto, seguimos trabajando virtualmente. De hecho, entendemos que Cali volvió a la alerta naranja, pero más allá de eso lo hacemos por cuidarnos, cuidarlos a ustedes y a nosotros mismos. Así que seguimos a través de lo virtual. En el 317-740-6320 puedes encontrar nuestra asistente que te va a dar todos los datos, precios, métodos de cómo trabajamos la terapia de pareja, la terapia infantil, la asesoría a padres y la asesoría individual, asimismo los talleres. Me encuentran en redes sociales como enlacecorporativo.45 o Psicomabel Rojas Vélez, en la fanpage como Enlace Corporativo. Así que los espero, hagan sus preguntas por el interno si no quisieron hacerlas acá, y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Esperamos que Diosito nos permita estar aquí nuevamente. Les recomiendo el taller de arteterapia tanto para niños como para adultos, porque todos estos temas de manejar la emoción, de administrarnos, aparecen en este taller. Muchísimas gracias, Pipe, a ti por esta oportunidad. No, gracias a ti, Mabel. Y antes de despedirnos, te voy a compartir los mensajes que nos llegan de nuestros seguidores. Ángel Victoria, muy buen live. Muchas gracias por toda la información recibida. Denis Dion 11, súper como siempre. Bendiciones y muchas gracias. Jen García también decía gracias, genial. Y Ángel Victoria, la herencia no es sentencia. Una muy buena frase ya para cerrar. Entonces, live, Mabel. Como siempre, un placer contar con tu compañía, contar con ese conocimiento que siempre le transmites a todos los seguidores y a mí. Y bueno, ya estaremos entonces, como bien tú lo decías, si Dios quiere, la próxima semana con otro tema también interesante y otro tema que nos plantean nuestros seguidores. Un abrazo desde la distancia, bendiciones. Recuerden, la felicidad es un asunto personal, es individual y es responsabilidad de nosotros, de nadie más. Hasta pronto. Chao. Chao, Mabel.